Nuevamente les extiendo mis saludos, amada iglesia, y vamos a continuar con esta siguiente conferencia sobre la expiación limitada. Vamos a orar inicialmente para que sea el Señor ayudándonos en este momento. Bendito Señor y Padre nuestro, queremos seguir en tu presencia, Señor, ahora con el nuevo compartir de este nuevo mensaje a tu iglesia. Nuevo mensaje en el sentido, Señor, en que siempre encontramos cosas nuevas en tu palabra y en lo que ella nos habla sobre las realidades que muchas de las personas a través de la historia defendieron arduamente. Señor, ayúdanos a entender y comprender todo esto, Padre, y así seguir esforzándonos en tu gracia para vivir para ti como testigos de Jesucristo. Ayuda, Señor, a este pecador, Señor, para exponer apropiadamente este mensaje y así edificar a tu iglesia en esta mañana. Bendito eres, Señor, descansamos en ti. Amén. Expiación limitada. Este es quizás el punto más controversial de los 5 puntos del calvinismo, de las 5 doctrinas de la gracia. Muchas personas están de acuerdo que somos malos, así que cuando hablamos de total incapacidad, muchos dicen, es cierto, y han habido a través de la historia muchas personas terribles y malas. Comprendemos también que el Señor elige, como nuestro hermano Felipe nos dijo, el Señor eligió de entre muchos hombres, eligió de entre muchas naciones, eligió de entre un mismo pueblo, eligió todo con una única intención para su gloria y llevar a cabo su plan. Que el Señor persevera a los santos hasta el final y la salvación no se pierde, como ya veremos más adelante, también es comprensible. Y la Escritura también es bastante clara, de que el Señor ejerce una gracia irresistible sobre nosotros que nadie puede negar y que ninguno puede rechazar. Pero cuando hablamos acerca de expiación limitada, estamos afirmando realmente que Cristo no murió por todos. Y eso hace cosquillas a nuestros oídos. Suena bastante feo en cierta manera y suena bastante precisamente controversial, hasta el punto que muchas personas se dicen que son calvinistas de 4 puntos. Dicen, soy calvinista de 4 letras, sin la L, refiriéndose precisamente a la expiación limitada. ¿Qué es expiación? Bueno, literalmente la palabra expiación es la eliminación de la culpa o del pecado, en nuestro caso, a través de un tercero. Un tercero interviene en el problema que hay entre 2 personas y lo soluciona absolviendo al culpable. Muchas veces nosotros lo vemos en la Escritura con animales que se ofrecen como sacrificio para morir en lugar de aquellos que eran culpables. De ahí el término chivo expiatorio, que quizás hoy en día lo utilizamos, está mal utilizado porque referimos que le echamos la culpa a otra persona y ya yo no soy culpable, pero entonces fue a propósito que hicimos que esa persona se llevara la culpa. Pero en este sentido tradicional y bíblico, vemos que fue Cristo quien voluntariamente decidió llevar la culpa por nosotros. Es como un niño está haciendo la cola en una fila y está emocionado porque están vendiendo helados. Y rápidamente hace la fila, llega hacia la dueña y le dice, me regala un helado de chocolate, y apenas se lo entregan, se lo come inmediatamente y no piensa en pagarlo. Cuando la señora le dice, bueno, mijito, son 2,000 pesos, y él se mete la mano al bolsillo y con una carita triste le dice, mi mamá me dio 1,000 apenas. La señora agarra a este niño del brazo y le dice, no sé cómo vamos a hacer, pero me tienes que pagar. Y se forma entonces, este niño tiene una deuda hacia la señora. Pero un señor que estaba sentado en la misma tienda ve la situación, se levanta y dice, señora, tranquila, yo termino de pagar la deuda de ese niño. De la misma forma, Cristo actúa así en nosotros. Nosotros estamos en deuda con el Señor y como vimos con el hermano Luis, porque todos quebrantamos la ley. Todos estamos en deuda con el Señor y el Señor exige sangre y muerte por haber quebrantado su ley. De esa manera, Cristo interviene por nosotros y Cristo se muestra delante del Padre como la alternativa, como la solución ante nuestro gran problema. Todos somos culpables, todos debemos al Señor. Y Adán era nuestro representante. Adán falló
Y Adán entonces, al comer del fruto del bien y del mal, nos extiende a todos nosotros esa misma falla y todos fallamos con él. Pero Cristo aparece, Cristo interviene y como nuevo representante de la humanidad, como segundo Adán, cumple la ley a cabalidad, cumpliendo entonces así con los requerimientos de Dios, y él entonces muere en expiación nuestra. Si analizamos bien, nosotros nos podemos dar cuenta que la expiación limitada busca simplemente responder una pregunta. Y la tenemos acá. ¿Por quién murió Jesús? Realmente eso es lo que busca la expiación limitada. Respondernos por quién murió Cristo. Si nosotros hacemos esta pregunta a las iglesias actuales, muchas, si no todas, nos van a decir lo mismo. Bueno, Cristo, Él murió por todos. El amor de Jesús es tan grande que Él fue a la cruz y murió por todas las personas. Jesús pagó la deuda de todos los pecados de todos los hombres porque Él los ama incondicionalmente y quiere que todos sean salvos. Históricamente vemos que esa no es la respuesta que vimos, como expuso el hermano Carlos en nuestra introducción. Los 5 puntos surgen y esto es altamente criticado. Los pecadores, todos ellos, han tenido sus pecados expiados, dicen las iglesias, y son expiados potencialmente, y esa es la palabra clave. Expiados potencialmente, lo único que tienen que hacer es reconocer a Cristo y aceptar el regalo de la salvación. Eso nos dicen las iglesias hoy en día. Entonces nuestro trabajo se limita solamente a convencer al pecador de que debe aceptar a Cristo. Esa debería ser entonces nuestra labor, basado en ese estilo de pensamiento. Convenzamos de que ellos nada más tienen que abrir su corazón porque Cristo nos ama a todos, acepta y cree, y así entonces solamente con tú decidir amar al Señor, conseguirás salvación. Después de todo, si Cristo murió por todos, entonces todos podrían creer, todos pueden creer, todos deben creer, pueden y todos desean creer, deberían desear creer. Todo esto indicaría que nuestra forma de evangelizar simplemente es mover la voluntad del pecador para que ellos mismos, con su propia capacidad, activen la fe salvadora en sus corazones. Curiosamente, hace 20 años, 2 libros muy populares en la iglesia, recuerdo que habían 2 copias de esos libros en la casa, llamados Una vida con propósito y Una iglesia con propósito, de Rick Warren. Unos libros que si no los habíamos leído se los estábamos recomendando a todo el mundo en la asociación de iglesias. Todos los conocíamos y todos los compartíamos. Y Rick Warren, humildemente dice él, yo puedo llevar a cualquier persona a Cristo si puedo encontrar la llave del corazón de esa persona. Humilde nuestro hermano Warren. Esa mentalidad es la que se encuentra en las iglesias de hoy en día. Nosotros aquí en Montería, que estamos tan refundidos en comparación a nivel internacional, y nos llegó ese mensaje y se esparció tanto, ahora imagínense el impacto que tuvo estos libros a nivel mundial. Basado entonces, nuevamente en ese pensamiento, la cuestión es mover la voluntad del pecador. Esa es la idea que está en nuestras iglesias. Esto significa que el infierno está lleno de personas cuya salvación fue comprada por la muerte y resurrección de Cristo. Significa entonces que por todas las personas, tanto en el cielo como en el infierno, la obra de Cristo en la cruz se hizo igual, tanto por ellos que van al infierno como por aquellos que van al cielo. Cristo murió de manera igual por todos, y no importa si van a estar eternamente condenados en el infierno o eternamente salvos en el cielo. Eso es lo que nos están diciendo estos estilos de pensamiento. La gente del infierno tuvo la misma expiación de la gente del cielo. La diferencia fue que los del cielo activaron su voluntad de creer y por eso aceptaron la expiación, y los que están en el infierno no lo hicieron. ¿Suena extraño? ¿O debería sonarte extraño? Porque afirmar estas cosas, realmente estamos negando muchas características de lo que Dios es y de su plan. Afirmar que Jesús murió por los condenados y pagó en su totalidad sus pecados
y dio a ellos salvación, es una noción muy extraña que nos muestra que la salvación, que la expiación, es universal y es potencial para todos. Nuevamente, lo que se mencionó ayer, estamos 99% enfermos, pero tenemos el 1% para nosotros aceptar voluntariamente a Cristo. Este punto de vista diría que Cristo murió para hacer posible la salvación, murió para hacerla posible, mas no para hacerla una realidad sobre los creyentes. Cristo murió para hacer posible que el pecador alcanzara el cielo, y entonces este es quien hace la elección de ser salvo o no. Realmente Cristo no compró salvación para nadie, sino que Él murió en una cruz y de alguna manera eliminó una barrera para hacer que todos tuviesen el potencial de ser salvos. Jesús murió por todos los hombres para hacerles potencialmente salvos, para que probablemente se salvaran, y después de todo Jesús murió porque soy yo quien decide mi propia salvación. Una expiación y salvación así le envía un mensaje terrible a los pecadores y a todos inconversos, porque les estamos diciendo: Dios te ama tanto que murió por ti, ¿por qué no dejas que te salve? Le estamos diciendo a ellos que ellos tienen la decisión final de ser ellos salvos. Dios te ama tanto que dio a su Hijo, pero si con suerte crees, tú recibirás ese sacrificio y sentirás emocionalmente, serás movido emocionalmente para aceptar la salvación. Este estilo de pensamiento genera varios problemas. Primeramente, nos hace cuestionar lo que significa la importancia del cielo y del infierno. Y espero me sigan, por favor, esta secuencia de eventos lógicos que quiero mostrarles. Si nosotros hablamos de un Jesús que está muriendo por todas las personas y nos da una salvación potencial, existe entonces la posibilidad de que todas las personas sean salvas. Y surge la pregunta: ¿para qué infierno? Si todos son potencialmente salvos. O lo contrario también es cierto, que ninguno alcance salvación porque todos pueden rechazar la obra de Cristo. Entonces, nuevamente, ¿para qué cielo? Se ve entonces esto como si nos estuviese diciendo que Dios no es omnisciente, ni tiene ni ejerce su voluntad y soberanía, ni es todopoderoso. ¿Por qué? Porque el cielo y el infierno se ven simplemente como un plan B, como una alternativa en caso de que los que crean sean salvos y los que no quieran creer sean condenados. Son planes de reserva, mas no algo establecido divinamente en el plan de Dios. Y eso es terrible. Esto hace ver que todo lo que Dios hace son cuestiones improvisadas en caso de lo que Él tiene planeado no salga. Son un por si acaso, en la situación que el hombre decida o no creer. Pero el problema más evidente surge aquí, y lo vimos, repito, con el hermano Luis. El problema es que según las Escrituras, los pecadores están muertos, y muertos en sus delitos y pecados, separados de Dios, enemigos de Dios, están ciegos y están en un estado de muerte eterna. Aún más, son doblemente ciegos porque el Dios de este mundo los enceguece más y los confunde más y piensan que las cosas del cielo son locura. Tomando las palabras prestadas de Romanos 3, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Cuál es el problema entonces de afirmar de que Cristo ejerció una expiación ilimitada a todas las personas y que tú decides aceptarla o no? En que ninguno de nosotros tiene la capacidad de aceptarla. Ese es el problema. Si Cristo murió por todas las personas, pero la Biblia nos dice que nadie está en la potestad de aceptarlo, realmente entonces Cristo murió para nada porque ninguno puede ser salvo. He ahí lo terrible de afirmar de una expiación ilimitada.
La doctrina de la incapacidad total humana necesita de una invasión divina de parte de Dios, donde es Dios entonces que se acerca al hombre, le da la fe y le concede y le habilita la posibilidad de creer. Es Dios, la posibilidad, la certeza de creer. Dios es quien se acerca, nos da su Espíritu Santo, nos sella, nos da fe y ahí nace en nosotros el creer en la obra de Jesucristo. No hay en ningún momento intervención humana. Dios es quien da salvación, Dios es quien da la vida, Dios es quien da la vista, Dios es quien da el entendimiento, Dios es quien da el arrepentimiento, Dios es quien da la fe, Dios es quien transforma totalmente al pecador y esto es lo que Dios hace sobre nosotros. Que a quienes aquellos que ha escogido, como vimos en el comentario anterior con nuestro hermano Felipe, Dios, vimos que las Escrituras también son claras en el hecho en que Dios elige un grupo de personas para alcanzar salvación y ejerce sobre ellos su voluntad. Y es sobre ellos a quienes les concede la fe. Ahora bien, puesto que el pecador no puede creer por sí mismo, puesto que solo puede hacer los deseos de su corazón, y puesto que es Dios quien le concede la fe y es Dios quien le permite creer a aquellos escogidos, bajo esa misma lógica, la intención del sacrificio de Cristo y de su expiación como intercesor de los hombres, debemos entenderla bajo esa misma mentalidad, en que Cristo murió por un grupo limitado de personas. Si Cristo escogió a unos pocos, nos decía nuestro hermano Felipe, lo lógico es que Cristo murió por unos pocos, por un pueblo escogido. Y esto es lo que la hace limitada. Expiación, pero limitada. Ya que la expiación no se aplica a todos los hombres. ¿Cómo así limitada? Ahora, es limitada en el alcance. Ella no se ofrece a todos los hombres. Es limitada porque ella va a un grupo selecto de salvos, a los escogidos. Por eso es limitada. Ella no es limitada en poder, porque ella salva perfectamente a todos los escogidos. Que el poder de la expiación pueda alcanzar a toda la humanidad, sí lo puede hacer. La muerte de Cristo fue perfecta hasta tal punto que si hubiese decidido hacerlo, todos los seres humanos hubiesen alcanzado salvación. De Hitler para abajo. Pero ¿cuál fue el problema? Dios en su voluntad decidió ejercerla limitadamente hacia los hombres. Así que ojo con eso, amados hermanos. Cuando hablamos de una expiación limitada, no estamos hablando de una expiación limitada en su poder, sino en su alcance hacia cierto grupo determinado de personas, mas no en el poder de realmente salvarlos a todos. De hecho, si nosotros afirmamos que la expiación no es limitada, sino ilimitada, lo que estamos haciendo nosotros es limitar el poder de esa expiación. Si decimos que Cristo murió en la cruz por todo el mundo, si la mayor parte del mundo va al infierno, entonces esa expiación no tuvo el poder realmente de salvar a todas las personas. Esa expiación es limitada en poder. Si decimos que es para todos y si hay uno solo que no sea salvo, ya de por sí el poder de esa expiación no es suficiente. ¿Quién limita la expiación? Bueno, la idea que ocurre, y como dicen los libros de Warren, nosotros somos los que limitamos. Bueno, nosotros hablando de los pecadores. Los pecadores son los que limitan la expiación porque ella es ofrecida universalmente a todos y nosotros decidimos. Pero la Escritura nos dice que es Dios mismo quien la limita y es Dios quien la ofrece a quienes creen. Y nadie puede creer en Dios sino es Dios quien concede la fe para creer en Él. No hay alternativa.
No hay otro punto de vista. No hay un agujero legal aquí. Es eso solamente. Entonces, hasta ahora hemos hablado de una expiación, una obra hecha por un tercero para saldar la culpa o la deuda de alguien más, entre dos personas. Jesús interviene por nosotros ante el Padre, quien paga nuestra culpa y nuestra deuda con su muerte en la cruz. Esta acción en sí misma es limitada en su alcance y no en su poder, porque ella es ofrecida por Dios a los elegidos. Y si afirmamos lo contrario, estamos afirmando entonces que Dios no es omnipotente, ni omnisciente, ni soberano. Ahora ustedes me dirán, hermano Jaime, todo lo que está diciendo suena pues bonito, pero ¿qué dice la Escritura? ¿Qué dice la Biblia sobre la expiación limitada? Voy a rogar entonces que me estén acompañando a ciertos textos bíblicos. Vamos a avanzar constantemente de verso a verso, así que les pido un poco de paciencia para ver a claridad estos versículos. Muchos de ellos son claros, no requieren mucha explicación, sin embargo, veamos y analicemos. El pasaje clásico que se utiliza mucho para definir la expiación limitada se encuentra en Juan 10, versículo 14 y 15. Juan 10. Tenemos aquí un Jesús que utiliza como ejemplo o como metáfora la práctica del pastoreo. La utiliza como una relación entre sus discípulos y sus seguidores y él como el pastor de estas ovejas. Un pastor en aquellos tiempos llamaba a sus ovejas, que estaban mezcladas en un rebaño de muchas más ovejas, y él solamente con un silbido, con un llamado específico, esas ovejas entendían quién era su pastor y se ubicaban e iban hacia él. Juan 10, 14 nos dice, yo soy el buen pastor y conozco todas las ovejas. Conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conozco y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. ¿Cuáles ovejas? ¿Todas? No, las suyas. El pastor ofrece su vida solo por sus ovejas. Continúa, versículo 26. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Por quién da Cristo su vida? Por sus ovejas. Aquí no se está metiendo ninguna oveja disfrazada de otra cosa, no hay ningún colado en este grupo. Ellos lo conocen, Cristo conoce a sus ovejas conocen a su pastor y por ellas Él ofrece su vida. Mateo 7. En el Evangelio de Mateo, versículo 7, 13, vamos a ver de que muchos no reciben la vida eterna. Mateo 7:13 nos dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Entonces, si pocos son los que van a ser salvos, porque el camino es estrecho y muchos son los que entran por el camino ancho, la obra entonces de Cristo se ejerció por un grupo selecto. Hechos 20:28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Cristo no murió por todos. Hechos 20:28 nos dice que Él murió ¿por quién? Por su iglesia. Efesios 5:25. Este es un texto que nos habla acerca de la relación de pareja. Recomendaciones a los esposos y les dice, maridos, amad a vuestras mujeres. Y les dice, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo
por ella. ¿Por quién murió Cristo? ¿Por quién se entregó Cristo? Por su esposa y su esposa únicamente. Un grupo selecto. No por todos, por su iglesia. Mateo 1:21, un texto hermosísimo que nos habla del nacimiento. Y nos dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a todos los pueblos de sus pecados. Porque él salvará a su pueblo. No hay colados. Expiación limitada. Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por todos. Vida en rescate por muchos, no todos. Grupo selecto. Y quizás el texto más popular y quizás el más impactante, y el hermano Felipe habló un poco sobre él, es el que se encuentra en Juan 17. De una manera clara, llana y sencilla nos está diciendo, siempre hay un grupo selecto y fue Dios quien lo escogió y soy yo quien lo salva, dice Jesús. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como les has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Versículo 6, he manifestado tu nombre a los hombres que de el mundo me diste, tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste las he dado y ellos las recibieron. Y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Esto es Jesús orando. Aquí no está hablando una persona cualquiera. Por los que me diste, no ruego por el mundo. Algunos dirán, pero qué feo, Jesús no ora por las personas. Hermano, no. ¿Por quién está orando Jesús aquí? Inicialmente en estos textos, cuando Jesús dice, los que me diste, está refiriéndose a sus discípulos, a sus apóstoles. No está hablando de todo el mundo, primero que todo. Está hablando de ese grupo cercano. Jesús está orando por sus apóstoles. Y dice, no ruego por el mundo, sino por estos 12, estos que están aquí conmigo, y el abortivo de Pablo que vendrá después. Estos que tú me diste. Versículo 11, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre. Versículo 12, cuando estaban ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Versículo 20, mas no ruego solamente por estos. ¿Estos quiénes? Los discípulos. Sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Quiénes son esos? Nosotros. ¿Nosotros quiénes? Los que hemos creído. ¿Cristo ora por todos? ¿Otra vez? No. Grupo selecto. Sus 12 y los que han creído la evangelización por palabra apostólica. Por eso ellos son el fundamento de la iglesia. Para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. 24. Padre, aquellos que me has dado. ¿Y aquí de quién está hablando ahora? Ya no son solamente los discípulos. Qué alegría, nos metió al fin en la oración. Qué hermoso.
aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos, y yo en ellos. Hermoso. Unos cuantos, expiación limitada. Ahora, surgirán muchos textos que muchos me dirán, pero hermano, ¿qué sucede con textos donde dicen todos o donde habla del mundo? El ejemplo más clásico, Juan 3:16. Tomémoslo. Este es el versículo que más se utiliza para decir, no, mire que nos están hablando de todos, está hablando del mundo. Entonces la expiación es universal. Ahora, no me pretendo ser experto en gramática, realmente no lo soy. Pero analicemos contextualmente lo que nos dice el versículo. Y analicemos un poco de gramática o por lo poco que he encontrado. Y muchos de estos textos que parecen confusos se analizan de manera similar. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios amó al mundo y todos no se pierdan, mas tengan vida eterna. ¿Cómo explicamos este texto? Los hermanos de Planeta Rica tienen ventaja porque nosotros hablamos de esto el domingo pasado. Hay algo que se conocen como cláusulas lógicas o lo que en los libros sapienciales se conocen como paralelismos. Esto es una especie de paralelismo sintético. Un texto, una porción del texto explica la otra. ¿Sí? Entonces, cuando nos están diciendo la cláusula 1 es Dios amó al mundo, la pregunta surge, ¿quién es el mundo? La cláusula 2, para que todo aquel que en Él cree. Entonces, si la cláusula 2 me está diciendo que hay un grupo específico que son los que creen, entonces, ¿quién es el mundo? Los que creen. ¿Y quiénes creen? Hermano Luis, hermano Felipe, ¿qué dijeron ustedes? ¿Quién cree? Aquel que Dios le ha concedido la fe. ¿Y quiénes son esos? Felipe, otra vez. Los elegidos. Es lo mismo. Nuestro hermano pastor estaba haciendo el compartir de la cena del Señor. Los hermanos que están bautizados, que no tienen pecado escandaloso, no están en disciplina. Todos levántense. ¿Quiénes son todos? Todos los que estamos aquí. Él fue específico. Los bautizados, sin pecado escandaloso, ciertas condiciones. Dijo todos, pero no son todos. De la misma manera, muchos versos bíblicos utilizan esa forma. Hablan de todos, pero no son universalmente todos. Habla del mundo, pero no es literalmente todas las personas del mundo. Es un término general que se utiliza para incluir a salvos. ¿Por qué se utiliza también? Y esto le explica el pastor MacArthur. Él afirma que en tiempos de esa iglesia inicial nosotros vemos esas discusiones, las encontramos con Jacobo en el libro de Hechos, hermanos de Planeta, otra vez. Eso lo estudiamos el domingo pasado. En Jacobo se presentó una especie de concilio en Jerusalén, donde estaban diciendo los judíos, no queremos que estos entren. ¿Cómo así? Nosotros hemos sido judíos toda la vida y de repente el Señor va a salvar a todos los gentiles. Ellos estaban sintiendo dolidos porque qué orgullo ser judío, qué orgullo ser de Abraham, hijo de Abraham. Y el Señor va a salvar ahora a los gentiles. Entonces el término se utiliza mundo para meter ahí al grupo de los gentiles y al grupo del pueblo escogido del Señor. En muchos textos es así, no en todos, cabe especificar. Entonces muchas veces se utilizan esos términos, es para incluir tanto a la comunidad judía inicial como al resto del mundo. Juan 17, los que me diste eran los discípulos, pero a partir del versículo 20, los que me diste, ¿quiénes eran? Tanto ellos como nosotros. El mismo término para incluir a dos grupos de personas. Entonces, cuando veamos textos de este estilo, analicemos
de quién me están hablando específicamente. Y el versículo añade y nos especifica de quién me habla. Este fue un pequeño ejemplo. Van a haber muchos textos y quizás estoy casi seguro que en la zona de preguntas y respuestas alguno me va a preguntar, hermano, ¿y el texto que se encuentra que dice todos o dice ninguno? Entonces, la idea es esa, mis hermanos, que veamos que la Escritura es clara al momento de decirnos que son un grupo selecto, elegidos, y solamente a ellos se le ejerció salvación. Por ellos fue que quien Cristo murió y murió perfectamente. Una expiación, la intervención de un tercero por nosotros. Limitada porque fue por unos pocos. No fue limitada en poder, sino en alcance. Y Cristo entonces procuró la salvación de todos ellos a quien Él eligió, aquellos que llamó, aquellos que predestinó, aquellos a quienes escogió. Jesús realmente tomó el castigo y pagó por completo por los pecados de aquellos que creen. Por eso entonces no hay condenación a aquellos que han creído. Y por eso perseveraremos en la fe. Mi hermano, para terminar, si tú eres creyente, y creo que muchos que los que estamos aquí lo somos, si tú eres creyente, mira la situación tan especial en la que estás. Qué afortunado eres. Porque el Señor te escogió, te predestinó, te llamó y te concedió la fe y ahora eres receptor de la expiación de Dios, de Cristo, perdón. Receptor de esa preciosa expiación. Qué afortunado, porque no había nada en nosotros que mereciese recibir eso. Nada. Qué afortunados somos. Qué alegría. Y ahora, ¿qué estás haciendo con ese favor tan especial que has recibido? Y es ahí donde debe moverse nuestro corazón. ¡Qué alegría! Sí, somos escogidos. El Señor nos llamó. El Señor nos hizo caer de rodillas delante de Él porque somos pecadores y nos concedió la salvación a través de Cristo. ¡Qué alegría tan grande! Y nos ponemos a pensar, miércoles, tengo que ir a la iglesia hoy. Qué afortunados somos. Pero ¿qué estamos haciendo con ese regalo de salvación? Hermanos, esto es hermoso. Hablar de todas estas cosas, hermosísimo. Pero que se quede aquí en esa pantalla, hombre, qué feo. Realmente estamos entendiendo lo que estas conferencias nos quieren decir. Es hermoso estudiar la teología, claro que sí. Es hermoso regocijarnos en lo que la Escritura dice, en lo que a través de la historia todas estas personas se levantaron y lucharon con ferviente valor y defender la palabra. Saber los sínodos, saber los cánones, saber las reuniones que tuvieron, los momentos en que defendieron la fe, las biografías de todas estas personas que se levantaron y defendieron, que ayudaron a niños, que ayudaron a personas enfermas, que trajeron y predicaron el Evangelio, que fueron a África, que fueron a Asia, que fueron a Europa, que fueron a la Conchinchina. Hermoso saber eso. Hermoso, hermosísimo. Pero ¿qué estamos haciendo con ese conocimiento? Y ese es el problema de la iglesia reformada hoy en día. Se jacta de lo que sabe, pero su práctica es perezosa. Expiación limitada. Somos afortunados de haber recibido tan hermoso regalo. ¿Qué hacemos con él? Y esa era mi intención, amados hermanos. Analicemos nuestra vida cristiana. Esto fue lo que realmente quebrantó mi corazón.
porque somos receptores del mayor regalo que ha existido en toda la historia de la humanidad. El Señor nos concedió la fe para creer en la obra de Cristo. ¿Estamos realmente haciendo algo con nuestra vida que valga la pena? ¿Cómo estamos trabajando para el reino? Amados hermanos, que el Espíritu Santo nos mueva, porque realmente es hermoso, y esto lo digo con toda honestidad, realmente es hermoso saber que somos receptores, que el Señor nos amó tan incondicionalmente. Y por alguna manera nos decidió amarnos y decidió darnos salvación. Y estamos en ese plan, estamos en ese grupo de los redimidos, de aquellos que recibieron la expiación. Pero vivamos para Cristo, hermano. Amén. Oremos. Santísimo Señor y Dios Trino, Padre nuestro, qué hermoso regalo nos has permitido entender, Señor. Saber que tú, buen Dios, nos atrajiste a ti y nos diste de la fe para entender y comprender y asimilar en nuestros corazones la obra de Cristo en la cruz. Realmente la expiación es limitada porque fue ofrecida, Señor, a tu grupo selecto. Tu salvación fue ofrecida, Señor, a tus elegidos. Así que, buen Dios, ayúdanos a llevar tu mensaje a todos. Porque nosotros no sabemos quiénes son los elegidos. Nosotros no sabemos, Señor, a quiénes predestinaste para condenación, para salvación. Ni sabemos tampoco, Señor, quiénes creerán por la predicación de nuestra boca. Así que ayúdanos, Padre, a llevar tu mensaje para que todos escuchen. Y estos puedan, Señor, ver que es por ti y por ti solamente. Hermoso regalo, buen Dios. Preciosísimo regalo a nuestra alma. Ayúdanos, Señor, entonces a ser testigos de Jesucristo. Receptores de la buena noticia. Ayúdanos a llevar esa buena noticia a todos, Señor. Bendito eres y amado eres, buen Dios, y a ti la gloria por siempre. Amén y amén. Bendiciones, amada iglesia.